Ok, muy bien. Lo que vamos a ver el día de hoy es lo que son los Arduino, su plataforma y en qué se compone, de qué se componen, ¿ok? Esto nos va a ayudar mucho a la hora de que nosotros queramos realizar algún proyecto o algún dispositivo o algún experimento, ¿por qué no? ¿Verdad? Sobre todo en el área pues, de electrónica. Claro que se puede pasar a automatización, se puede pasar a electricidad, etcétera. Bueno, el Arduino se compone de dos cosas. Lo primero es, pues, que tenemos ahí la plataforma en físico, lo que es el hardware, y lo que es el software. ¿Sí? Esto nos va a dar a nosotros una flexibilidad y un uso fácil para poder crear y desarrollar algún sistema. ¿Sí? Eso que vemos aquí en pantalla, pues nosotros tenemos aquí una plataforma en hardware, que es el Arduino Uno, y también tenemos su IDE de programación, que este de acá, que tenemos por este lado, aquí es donde va a ir todo el código de configuración para cada uno de estos tabletitos. ¿Okay? Tenemos nosotros diferentes tipos de hardware. Vamos a denominarlos placas. Cada uno tiene especificaciones diferentes, pero en sí traen la misma base. ¿Sí? Ok. ¿Qué es lo que cambia de todas ellas? Bueno, si se fijan, principalmente cambia en algunos la forma. Por ejemplo, este que es el Arduino Mega, o el Arduino Due, y este que es el Arduino Mega, son similares en algunas cosas, pero internamente son distintas, ya que lo que los diferencia más es el chip para cada uno de ellas. ¿Sí? En algunos otros, como por ejemplo en el Arduino Micro y en el Arduino Nano, el chip es el mismo, pero la forma de la placa es diferente. ¿Okay? Las diferencias en sí van relacionadas con lo que es el procesador. ¿Ok? Si se fijan, ahí tenemos algunas características de cada uno de los microcontroladores, en el que tenemos nosotros la principal característica de diferencia entre todos, va a ser la frecuencia de trabajo y los pines digitales, en el que tenemos una gran cantidad de pines, por ejemplo en el Arduino Mega, que tenemos hasta 54 pines de entradas y salidas, y PWM entre 15 para el Arduino Mega, y para el micro tenemos 7, etc. Todos estos va a variar respecto a lo que es el procesador. ¿Sí? Que el procesador, pues son los que traen las configuraciones tanto de la frecuencia de trabajo como de los pines que tengamos ahí disponibles. Cada uno de estos va a disponer de un cambio en su voltaje de trabajo. Regularmente casi todos funcionan con 5 volts. ¿Sí? Casi todos están con 5 volts, que traen ahí algún regulador, o bien, cuando se alimentan por parte de la conexión USB, pues ya traen ahí su parte integrada de voltaje. Esto que tenemos acá, que se conoce como UART, son los puertos seriales en los que podemos tener acceso. ¿Qué es un puerto serial? Hagan de cuenta de que el puerto serial es la manera en la que mi microcontrolador puede tener comunicación ida y vuelta con otro dispositivo externo. Este no necesariamente tiene que ser un micro. Vamos a suponer que este es un Arduino. ¿Sí? Esto puede ser una computadora o puede ser otro Arduino. ¿Sí? Esto de acá, esta comunicación, va a ser esta que tenemos acá, que es la UART, o la comunicación serie. La comunicación serie depende de 3 hilos, o sea, 3 cables.
¿qué va a hacer? Vamos a poner aquí, este va a ser la tierra, GND, ¿sí? Vamos a tener otro, que este de acá lo vamos a llamar TX, y vamos a tener otro que vamos a llamar RX. ¿Ok? Esos son los tres hilos. Entonces, ¿cómo funciona? Bueno, mi RX de este Arduino que yo tengo acá va a ir conectado al TX, es decir, este es RX y de este lado es TX. ¿Ok? Y mi TX de acá va a ir conectado, aquí vamos a ponerle TX, que son los rojos, va a ir conectado al RX de este lado, que es acá en el otro dispositivo. ¿Ok? Tenemos que considerar que la tierra va a ir junta. Vamos a poner que esta aquí es la tierra, ¿sí? GND para los dos puntos que son negros, ¿sí? Esto, si la tierra no está acoplada, la comunicación va a fallar. ¿Ok? Entonces, esta es la configuración de comunicación serial. Entonces, considerando esto de aquí y considerando todo esto que tenemos por acá, ¿qué quiere decir? Ah, bueno, pues por ejemplo, que en el Arduino Mega, en donde tenemos 4 puertos seriales, la configuración del chip de este procesador, pues trae pines suficientes para que se pueda llevar esta comunicación en 4 puertos. Mientras que el Arduino Uno lo comparte solamente con un puerto. ¿Ok? Si quieren ustedes buscar más información, aquí encontré una página que la verdad explica bastante bien los diferentes tipos de Arduino y su funcionamiento. ¿Ok? Entonces vamos a continuar. Pero déjenme aquí desactivo lo de las notas. Bien. Los componentes de una placa principalmente son estos, jóvenes, ¿sí? En el que nosotros tenemos acá algunos, vamos a decir, dispositivos que son de utilidad. Tenemos acá nuestro plug USB. Aquí es en donde nosotros podemos conectar un cable USB que conecte directamente a una computadora para cargar el código. ¿Ok? Este plug, por ejemplo, si yo le cargo el código, se lo voy a cargar a este chip. Entonces, cuando yo tome el cable USB, lo puedo conectar a un cuadrito de celular de esos de 5 volts y la placa se va a alimentar y va a funcionar sin la necesidad de estar conectado a la computadora. ¿Por qué? Bueno, porque aquí ya tengo cargado todo el código y al momento de alimentarse va a comenzar a realizar las instrucciones que ya tenga precargado esto. Otra manera de alimentar el Arduino es a través de la fuente externa que va a estar determinada por este barrilito, en el que nosotros podemos conectar una fuente de hasta 12 volts y por medio de este regulador que tenemos marcado acá, va a surtir a esta placa únicamente con 5 volts. ¿Okay? Entonces, aquí yo puedo conectar hasta 12 volts de corriente directa. Y acá son 5 volts únicamente. Si yo le pongo aquí 12 volts, me voy a echar la placa porque está diseñada únicamente para 5 volts. ¿Ok? Bien. Tenemos estos pines que están aquí abajo. El reset, el de 3.3, el de 5 volts, los pines de tierra y el voltaje de alimentación. Aquí también podemos poner 5 volts para alimentar a la placa. Este no es recomendable. ¿Por qué? Porque este pin no tiene un regulador como el que tenemos por acá, como este de aquí, que nos regule únicamente 5 volts.
Si ya tienen una fuente de 5 volts que sea invariable, entonces sí pueden utilizar este. De lo contrario, no. Estos que tenemos acá, el de 3 y el de 5, son de salida. Yo aquí puedo sacar un cable para conectar un LED, para conectar un motorcito de 5 volts, para conectar un foquito, etcétera, ¿sí? Únicamente no pasarnos de 5 volts. ¿Por qué trae el de 3.3? Bueno, porque 3.3 hay muchos sensores, hay muchos dispositivos que funcionan con esa regulación de voltaje. Uno bien específico vendría a ser, por ejemplo, el módulo de Bluetooth para el Arduino. ¿Sí? Tenemos estos que son pines análogos. Estos de acá nos van a servir para la lectura de sensores. ¿Sí? Esos sensores nos van a dar valores en los que son 10 bits. 10 bits. Es decir, vamos a tener nosotros valores. A ver, déjenme que les pongo texto. Ok, vamos a hacer esto. Ahí está. Tenemos nosotros, aquí es para sensores, con una resolución de 10 bits. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues que mi valor va a estar determinado de 0 para 0 volts y de 1023 cuando yo tenga 5 volts. Es decir, si yo tengo un sensor, vamos a manejar algo que esté en abierto y cerrado. Si yo tengo un sensor, un switch, por ejemplo, que esté abierto, voy a tener 0 volts. Pero si lo tengo presionado, voy a tener 5 volts, por lo tanto, va a ser de 1023. 5 volts, ¿por qué? Ya lo mencionábamos ahorita, porque la tablilla o el chip soporta 5 volts. ¿Ok? Esto lo vamos a explicar un poco más adelante y más a detalle cuando lleguemos a lo que son comunicaciones. Bien. Esto de aquí es el chip. Todos los Arduinos tienen un chip base. ¿Okay? En el caso del Arduino 1 es el Atmega 328. Algunos otros traen el 328P, que no es la gran diferencia. Creo que únicamente lo que cambia es un ciclo reloj más. Esto de acá es el ICC. Eso nos va a servir en caso de que nosotros compremos un controlador nuevo, un chip nuevo, que no tenga cargado el software mínimo para su funcionamiento. Nosotros a través de este socket podemos programar el chip para que funcione. Este chip, el Atmega 328, de manera inicial va a tener lo que se le conoce como bootloader, que es el programa mínimo de funcionamiento. ¿A qué me refiero con el programa mínimo? Aquí. Cuando ustedes compran una memoria USB y la meten a la computadora la reconoce y dice, mira, este es un sistema de almacenamiento. ¿Cómo sabe que es eso? Bueno, porque dentro de la memoria viene una parte que es código que viene programada conjunto con la parte electrónica, ¿sí? Para que lo pueda detectar. ¿Sí? Eso va a ser una especie de bootloader que trae una parte inicial de código para que funcione. Hay microcontroladores, les digo, que se conocen como microcontroladores vírgenes, que únicamente traen toda la electrónica diseñada por dentro, pero no traen nada de bootloader, no trae el sistema mínimo para su funcionamiento. Por lo tanto, por medio de este socket, es por donde se le puede cargar ese bootloader. ¿Sí?
Este botón reset lo que hace es, no va a borrar el bootloader de este chip. Simplemente va a volver a ejecutar desde el inicio las secuencias que tenga de código cargado. ¿Ok? Es como si nosotros tuviéramos nuestra lista de tareas. Vamos a poner aquí tarea 1, tarea 2, tarea 3, 4, 5, etc. ¿Sí? Si nosotros vamos en la tarea 3 y le presiono el botón reset, esto va a regresarme a la tarea 1. Recuerden que el microcontrolador va a tener un ciclo que siempre va a estar dando ahí. Es decir, el ciclo, el loop o un ciclo while infinito, que es el que siempre se va a estar ejecutando. Y tenemos otra parte que es la parte de configuración, que esa se ejecuta una sola vez. Eso lo vamos a ver cuando estemos haciendo códigos. ¿Ok? Entonces, este reset es reinicia todo y vuelve a correr como si tuviera corrido desde la primera vez. Tenemos estos dos pines, lo que es el TX y RX. Esto nos va a servir para lo que son comunicaciones. Ojo, por acá por el USB también tenemos un TX y un RX. Pero la diferencia es que por aquí, por el USB, podemos irnos hacia una computadora. Y por acá nos podemos ir a otro microcontrolador. ¿También nos podemos ir a una compu? Sí, pero necesitamos un adaptador. Se le conoce como FTDI USB serial. Esos se utilizan para conectarlo a una computadora a través de estos pines. Okay. En el caso del Arduino Uno, estos dos, este y este que tenemos por acá, son el mismo. Es exactamente el mismo. Es decir, lo que yo mande por TX por acá por el USB, lo voy a mandar por el TX de acá. ¿Ok? Estos dos pines 0 y 1 no se utilizan para conectar, digamos, LEDs, para conectar sensores. No, se utilizan exclusivamente para comunicación. ¿Ok? Para conectar todo lo demás, tenemos estos de aquí, que son los pines digitales de entrada y salida. Estos pueden mandar 0 volts o pueden mandar 5 volts, tanto de entrada como de salida. Es decir, pueden recibir información de un botón, decir, ¿está activo o está cerrado? Ah, está activo. Ah, tenemos un 1. ¿Está cerrado? Tenemos un 0. ¿Ok? Con eso es con lo que nosotros vamos a poder decir, ah, yo tengo un montón de botones, si presiono un botón puedo prender un LED. Si presiono otro botón, prendo otro LED. O hacer una secuencia, si yo presiono un botón, que se prenda el LED 2, 4 y 6. Si presiono el otro, que se prenda el 1, 2 y 3. ¿Sí? Con estos son los que vamos a hacer esto. Ok, aquí tenemos estos caracteres poquito especiales, ¿sí? Que son como una especie de ñ, bueno, el guioncito que trae arriba de la ñ, que se les conoce como PWM. Esos nos van a servir a nosotros para mandar salidas de cierta manera analógicas, por ejemplo, para mover un motor a diferentes velocidades. ¿Ok? Eso de igual manera lo vamos a ver un poquito más adelante. Y pues tenemos lo que es otro pin de tierra, otra tierra por este lado, ¿sí? Esta tierra y estas de acá son exactamente las mismas, ¿eh? No hay mucha diferencia. Y este Analog Reference Pin es para decir, bueno, yo quiero que mi 1 o mis 5 volts, que esto en pines digitales va a ser igual a un 1 y esto en pines digitales va a ser igual a un 0. Bueno, si yo pongo aquí un voltaje de 4 volts, bueno, cuando yo tenga mayor a 4, va a ser un 1. Ah, pero si yo tengo un mayor a 0 o un menor a 4, va a ser un 0. ¿Ok? Esta es la referencia del pin análogo. Si lo dejan sin conectar, no pasa nada. ¿Por qué? Porque el Arduino, ya trae su default, normalmente está en los
2.5 volts, que es prácticamente la mitad. Es decir, de 2.5 hacia arriba va a ser un 1 y de 2.5 hacia abajo va a ser un 0. ¿Sí? Varía mucho de si el Arduino está en contacto con algún plástico, con alguna terminal a tierra, si está en madera, etc. ¿Ok? Pero regularmente es ese. Ok, continuemos. Voy a borrar todos los dibujos. Vamos a continuar. Este es el pinout de una placa Arduino Uno. En el pinout, nosotros nos vamos a dar cuenta de todos los pines que tenemos en nuestra tablilla. ¿Sí? Tanto de qué se compone el ISCP, de cómo funcionan los, bueno, cuáles son la nomenclatura que tiene cada uno de las terminales. En este caso son análogos, en este caso acá son digitales. ¿Sí? Y aquí podemos identificar los que son los PWM, que están así como marcados con una señal senoidal. ¿Ok? Tenemos aquí comunicaciones, por ejemplo, estas SCL y SDA, que son para conectividad I cuadrada C, un tipo de protocolo de comunicación para, por ejemplo, pantallas, para controladores. Tenemos lo que es el SPI, que son estos de acá, por ejemplo, para la lectura de sensores de RFID o para la lectura de, perdón, para el control de algunos dispositivos como vendría a ser, por ejemplo, un controlador de MP3, etc. ¿Ok? Entonces, este es el pinout de un Arduino Uno. Cada uno de estos obviamente pues, va a tener su funcionalidad. Aquí tenemos la tablita en donde pues podemos ver esa descripción. De igual manera, se puede buscar el datasheet del microcontrolador que se tenga para ver pues, de qué está compuesta toda la tablilla. Ok, este de aquí es un poco importante. Tenemos el Arduino Uno y el Arduino Leonardo. En cuestión de tablilla o de forma de tablilla son iguales. Pero ¿qué cambia? Este de acá tiene un microcontrolador llamado un microcontrolador 328P, que es el que hemos estado viendo. Este de aquí tiene un microcontrolador, el Atmega 328. Y este de acá tiene el Atmega 32U4. En forma son iguales, ¿sí? O sea, no hay mucho que moverle ahí porque son iguales. Pero lo que sí es diferente es el diseño de la estructura de cada uno de estos controladores. Si se fijan, aquí nosotros tenemos este UART, que es la principal diferencia. Esta conexión de USB, de TX y RX, comunicación serial. Y en este de acá también lo tenemos. Pero este 32U4 tiene la gran ventaja de que todo lo que salga aquí por el USB, todo lo de acá, va a ser con el serial 0 o serial normal. O serial así. Mientras que estos dos que tenemos acá abajo, nosotros los podemos identificar como serial 1. Es diferente. En el caso de aquí del Arduino Uno, habíamos mencionado que este y este son exactamente lo mismo. Estos son iguales. Pero en este caso, lo que yo mande por aquí o reciba por aquí es independiente de lo que yo pueda recibir o transferir por este otro medio. ¿Sí? Son distintas cosas. ¿Ok? El Arduino está presente en una gran cantidad de plataformas. ¿Sí? Una de ellas es, por ejemplo, en Proteus, en donde ya tenemos ahí las plataformas, perdón, las librerías para cada una de las placas Arduino. ¿Sí? Esto es, por ejemplo, en el Proteus para poder hacer esquemáticos, sacar el pinout, etc. Aquí podemos correr algunos programas sencillos con formato de simulación,
para crear que estamos creando un proyecto y tenemos algunos sensores que a lo mejor no se cuenta con el recurso necesario. Bueno, primero se hace en simulación para verificar su correcto funcionamiento. Otra plataforma es, por ejemplo, Tinkercad, que es una plataforma en línea. Aquí, al igual que acá en Proteus, se puede realizar lo mismo. ¿Cuál es la ventaja o desventaja de una y del otro? Bueno, acá en Proteus nosotros podemos crear esquemáticos, podemos conocer el patillaje, inclusive hacer el diseño en PCB. Mientras que aquí en Tinkercad nosotros vamos a tener un montón de componentes que nosotros podemos conectar, pero no vamos a poder realizar lo que es el esquemático o la tablilla del PCB. Entonces, cada una de ellas es útil, ¿sí? Pero las podemos utilizar para diferentes cosas. ¿Ok? Entonces, ahí ya queda a decisión de cada usuario de para qué es lo que lo quiere utilizar. Cada una de las dos plataformas. ¿Ok?